Un gusto estar nuevamente con ustedes y acompañarlos en este mega proyecto que puede transmitir un sinfín de experiencias entre todos nosotros. Para mí es un placer nuevamente compartirlo y por supuesto adhiero plenamente a lo que decía Concha con respecto a al gran avance de la tecnología y todas las puertas que nos abre a diario para poder estar no solamente comunicados, sino también poder aprovechar la riqueza de múltiples lugares que nos brinda esa posibilidad. Frente a un tema que atañe a nosotros, a los seres humanos, como todo ser vivo. Y en este caso he elegido esta temática referida a una de las emociones primarias que todos tenemos con diferente magnitud y frecuencia a lo largo de los tiempos, para poder aprovechar este concepto de cómo hacemos para vincularnos con los otros y aceptar nuestras virtudes y nuestras dificultades para encontrarnos en las diferencias y acompañarnos mutuamente sin llegar a tener problemas de salud. Por eso los enojos en las personas mayores y su entorno familiar es la propuesta de hoy, y es poder pensar en voz alta estos aspectos, recordando, obviamente, que el ser humano en particular es un ser complejo, bio, psico, sociocultural y espiritual, ya que tenemos toda una integración de aspectos que nos hacen a nuestra realidad y que consideramos una multiplicidad de factores que inciden en nuestra forma de ser, nuestro ID personal o nuestra estructura de personalidad que nos permite interactuar con otros y que nos permite estar en bienestar teniendo calidad de vida. Por supuesto que cuando pensamos en el ser humano y cuando conocemos a otro ser humano o nos descubrimos a nosotros mismos, vemos alguna parte de toda esa inmensa realidad que es nuestro ser, y muchas cosas cuando nos vinculamos con otro perdemos registro en relación a su historial y a sus preferencias en los modos vinculares. Por eso entré en el campo de las emociones. Son diversas, predominan algunas por sobre otras, están más presentes en determinados momentos, y una de ellas en particular, que es la convocatoria del día de hoy, que tiene que ver con esta particularidad del enojo que casi diría que está desde nuestro nacimiento. En las particularidades del enojo hay múltiples escenarios donde cada situación nos despierta un sinfín de posibilidades de padecerlo, de aprender a manejarlo, de disminuirlo, de opacarlo, y que de acuerdo a la escena en la cual estamos viviendo, los enojos, y hablo en plural porque son de diferentes contexturas, nos afectan en la vida diaria. Hay varios aspectos que voy a marcarles para entender algo más allá del enojo en sí. Primeramente, hay algo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación, y sabemos que hay una diferencia en lo que quiero decir, en cómo lo digo y lo que estoy diciendo, y sobre todo en cómo es recepcionado por el otro. Hay una distancia significativa entre lo que yo he pensado, lo que transmito, en la forma que transmito, y sobre todo cómo recepciona esa persona en su tiempo y en su forma. A veces creemos de que contestamos bien
y sin embargo el otro lo vive de manera angustiante. Y por el contrario, a veces nos responden o se acercan de una manera que consideramos incómoda. El otro aspecto que tiene que ver con esto de la comunicación y lo que nos pasa con los enojos es en relación a lo que tiene que ver con los ideales. En particular, los ideales son aquellos que nos movilizan para poder llevar a cabo nuestros proyectos grandes y pequeños. Y hay una diferencia sustancial cuando uno empieza sabiendo lo que busca, cuando espera que ocurra algo en particular a raíz de esa búsqueda y lo que finalmente ocurre. Ahí nuevamente hay una distancia. Por ejemplo, yo esperaba que me llame por teléfono. Sin embargo, eso no ocurrió. Mi búsqueda era que alguien me acompañe. Finalmente, eso ocurre de una manera diferente. Genera en mí una desilusión y eso a la vez produce el enojo. ¿Qué es primero? ¿El pensamiento, la emoción, la conducta? Esto es lo que vamos a desarrollar. Pero entendamos que hay diferentes niveles de enojos, desde el enojo simple hasta llegar a un extremo en el cual explota la violencia. En esos parámetros nos vamos moviendo de acuerdo a las circunstancias y hacia la dificultad en poder de control y de manejo de esas emociones que a veces nos desbordan. ¿Por qué? Porque a veces creemos que solamente pedimos favores y en realidad quizás caemos en reclamos o quejas. Nosotros muchas veces creemos pedir las cosas de la mejor manera, pero no sabemos, nuevamente, cómo es recepcionado, así como cuando alguien nos pide algo, si lo estamos interpretando como una exigencia o como un pedido para poder convivir mejor en ese momento. Entonces, vamos a ver algo más detallado. Algo que espero que suceda, finalmente no ocurre. Esto me lleva a este plano de la desilusión, es decir, hay algo que no se cumplió en mis expectativas, lo cual me despiertan por lo menos tres emociones importantes, lo que tiene que ver con el dolor, con la tristeza o con el enojo. De acuerdo a lo que se trata, eso va generando tanto frustración como impotencia. Y esas emociones complejas que muchas veces no tienen una claridad suficiente para resolver, pueden promover reacciones muy dispares, sea de confrontación o bien de apartamiento. Es decir, que yo empiece y sostenga una discusión y los extremos puedan llegar a suceder, o bien que me aleje, me aísle y eso permita el dolor que fuera creciendo a medida que avanza. Cuando hablamos de tecnologías y en particular en redes sociales y en el uso de WhatsApp, sobre todo, recordemos que hay muchas cosas que se pierden en el camino. Así como es maravilloso todo el campo de la tecnología, tiene sus riesgos. Los riesgos son que no vemos la intencionalidad, no medimos las consecuencias, no vemos los gestos ni la entonación. Lo mismo ocurre cuando esta frustración avanza. Y esta frustración lleva a ese enojo, porque yo esperaba que cuando le contaba algo por WhatsApp, me conteste algo y no me ponga OK o haga una manito para arriba como diciendo que está todo bien. Entonces, con ese enojo, tenemos tres opciones nuevamente: que salga para afuera, que explote por dentro, o bien que directamente cierre el canal de comunicación. Lo que pasa es que todas, en definitiva, no son canales favorables
para el reencuentro. Si va por el lado de agresión externa, salvo que se plantee humildemente el diálogo, comúnmente ese enojo puede transformarse en intención de venganza o hasta rencor, si incluso se queda en silencio. Cuando la agresión es interna, es decir, cuando explota por dentro, puede haber insatisfacción, dolor y sobre todo, más que nada, corremos el riesgo de enfermar. Cuando nos alejamos, el silencio o el encierro muchas veces promueven situaciones dolorosas, que es como si dijéramos en el idioma común, poner la tierra bajo la alfombra, sabiendo que sigue existiendo. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Fisiológicamente, es decir, a nivel orgánico, hay alteraciones muy significativas. El lóbulo prefrontal, todo lo que tiene que ver con la parte de adelante de nuestro cerebro, se desactiva. Entonces, como se desactiva, no puedo razonar, por ende, aparecen más los impulsos y esas emociones extremas. El cerebro necesita más oxigenación, incluso afectando vías respiratorias. También a nivel sanguíneo se produce un caos y producen alteraciones, por ejemplo, conduciendo a una hipertensión. Las células aceleran el envejecimiento y por supuesto que los elementos fundamentales de adrenalina, colesterol, alteran significativamente todo el aparato circulatorio. Es decir, el enojo no es solamente psicológico, sino que de manera directa afecta todo nuestro organismo. Imagínense cuando esto es reiterativo. Hay gente que vive enojada y por cualquier eventual, por su irritabilidad, por sus trastornos del sueño, por su dificultad en la alimentación, aumenta considerablemente el peligro del enfermar. ¿Qué esconde detrás del enojo? El enojo, según esta diapositiva, muestra decepciones, miedos, impotencias, inseguridades. Es decir, detrás del enojo está una cantidad de elementos que inciden por no poder, no poder controlar y no poder lograr el objetivo que es la calma. Lo que tendríamos que buscar es si realmente tiene sentido ese enojo. Pero veamos un poco más adelante. En una discusión, el enojo conduce a algo. Yo estoy buscando algo. ¿Qué busco? Primeramente, que reconozcan mi verdad. Es decir, cuando yo discuto, lo que espero es que el otro diga, tenés razón. ¿Acaso me alcanzaría si me dice tenés razón? Y depende cómo lo diga. Si me dice, está bien, vos tenés razón, es una forma. Y si es un modo más considerable de reconocimiento y de compromiso, caería de otro modo. Cuando busco ese reconocimiento de la verdad, lo que busco es que reconozca su error y su coparticipación, pues en un conflicto siempre, absolutamente, hay dos partes implicadas, no en la misma profundidad, no en la misma proporcionalidad, pero siempre hay dos. El problema es que cuando esto no ocurre, llegamos al punto cúlmine. ¿Cuál es? Querer ganar. La discusión empieza con un tema y como ya sabemos, esos temas se van abriendo como ramas de árboles y empiezan a salir cosas del pasado porque uno lo que busca, ¿qué es? Tener argumentación para ganar. De pronto, algo que buscaba conciliación se transforma en una especie de batalla campal, en la cual ya no me interesa que el otro reconozca, sino que yo gane esa pelea. Ahora,
La pregunta del millón. En el enojo, ¿quién gana? ¿Quién es el que gana y quién es el que pierde? Les puedo decir, mayormente los que pierden son los que se enojan. ¿Por qué? Porque quizás a la otra persona se le pasa porque no tuvo implicancia. Uno que queda con el enojo y quizás hasta con el rencor, la pérdida es absoluta, sobre todo en horas de la noche, cuando empieza a correr el reloj y uno no sabe qué hacer. La pregunta es, ¿el tiempo ayuda para que se pase el enojo? ¿Creen que sí? A veces calma. Sabemos que en nuestro sistema nervioso, el cerebro, tiene dos tiempos. El primer tiempo inmediato es el emotivo, el impulsivo. El segundo tiempo es el razonamiento. El prefrontal, todo que tiene que ver con la capacidad de análisis y reflexión, demora unas milésimas de segundo más que toda la parte emotiva. Ahora bien, si el tiempo me ayuda, puede ser, pero vieron que muchas veces el enojo traspasa las barreras del tiempo y se queda permanente a lo largo del tiempo hasta considerables sumas de tiempos que exceden la razón. Las preguntas claves para pensar todo esto. Cuando me enojo, ¿qué busco y para qué? Cuando trato de confrontar y quiero ganar, ¿por qué? ¿Qué necesito tener para lograr esa tranquilidad? La verdad, hay una palabra clave, nada sencilla y muy superficial, que se llama el perdón. El perdón es muy complejo, merecería todo un capítulo para hablar, pero sepamos que el perdonar tiene que ver mucho con la aceptación. Cuando yo acepto las diferencias, el perdón aparece. Cuando el perdón es solamente superficial, solamente dilata el tiempo y nos distancia aún más. La diferencia entre la aceptación es en este gráfico que presento aquí ahora. Una opción es, cuando está lloviendo, no me gusta la lluvia, desearía que no estuviera lloviendo, mi día sería mejor si no estuviera lloviendo, mi día se arruinó, todos los días son como este, siempre es así, ¿por qué siempre llueve cuando quiero que el día esté soleado? Etcétera. Eso es la rumiación de nuestro cerebro. ¿Qué es aceptar? Está lloviendo. Punto. Hasta ahí nomás. Lo mismo con los conflictos. Los conflictos se tratan de hallar en posibilidades de negociación y de entender que hay diferentes modos de interpretar una misma realidad. En el ámbito familiar, que es uno de los lugares más concurridos a diario y donde más dificultades suele presentarse, muchas veces la aceptación es una buena herramienta para tener calidad de vida. Una frase que está escrita que nos muestra 4 estilos de temperamentos. El que fácilmente se enoja pero fácilmente se calma, es decir, el que se enoja rápido pero se le pasa rápido, compensa el defecto con su cualidad. El que se enoja rara vez, pero cuando se enoja le tarda mucho tiempo en pasarle, su defecto neutraliza la cualidad de no enojarse rápido. El tercero es el que difícilmente se enoja y fácilmente se aplaca, es piadoso según el texto, es decir, el que rara vez se enoja pero se le pasa. Y el cuarto modelo, el más complejo, es el que se enoja por cualquier cosa y le dura mucho tiempo. ¿Cuál es el más saludable de todos ellos? Sabemos que el temperamento es algo estructural, pero sí podemos tenerlo como ideal. ¿Qué quiero?
enojarme fácilmente, hacer un embrollo en mi cabeza que me quite el sueño y hasta produzca un síntoma. ¿Quiero encontrarme o quiero distanciarme? ¿Cómo quiero vivir mis días? ¿En familia, con mis amistades, en mis lugares de interacción? Cierro con esto, un poco de humor y un poco en serio. Antonia, después de tantos años, ¿todavía te gusto? Y la señora, muy calmamente, dice, todavía no. Busquemos calidad de vida, y la calidad de vida es en tratar de aceptar la realidad y buscar encuentros, y no buscar aquello que sabemos que no tiene opción para cambiar. No hay obstáculo que el ser humano no esté preparado para sortear. Estoy convencido de eso, que todos, tengamos la edad que tengamos, podemos hacer que esto sea realidad.